a 180. De ahí entonces estamos sacando que este otro mide 80. Aparte de ese, hay otro concepto, que era el que yo inicialmente les estaba preguntando, era el que yo había visto, el ángulo exterior. ¿Se acuerdan de la medida del ángulo exterior? ¿Cuánto es que vale? Ese es opuesto por el vértice con AED. El ángulo exterior, ¿qué medida tiene respecto al triángulo del cual es exterior? Vean, acordémonos por acá con otra hojita. Esperen, muchachos, un momentico, ya la vuelvo a poner. Cuando yo tengo este triángulo, tiene que ser mayor que la suma de los ángulos no adyacentes. Es mayor que cada uno de los ángulos no adyacentes, ¿cierto? Acá tengo el ángulo D. Voy a decir que este que estoy pintando en negrito, ¿cierto? Este es el ángulo exterior. Yo sé que este ángulo exterior es mayor que beta y es mayor que alfa, ¿cierto? Tiene que ser mayor que los ángulos no adyacentes. Pero la medida de él es la suma de beta más alfa. Señores. Profe, ese ángulo exterior es 100. ¿El ángulo exterior de qué? Ya voy a poner otra vez la gráfica. ¿Esto les quedó claro? Medida de BCD es igual a alfa más beta, que eso ya lo vimos, muchachos, ¿cierto? Entonces ahora devolvámonos para acá. Teniendo eso que estamos diciendo, si este ángulo de acá vale 100, ¿cierto? Si este ángulo de acá vale 100 y este ángulo es, o sea, el ángulo que ustedes acabaron de decir, ¿cierto? El que es A, E de enano, B de burro. Si ese ángulo es 100 y ese ángulo es exterior al triángulo A, D de dedo, E de enano, ¿cuánto medirá este angulito al que le puse un puntico utilizando ese teorema de la medida del ángulo exterior? 20. Nos va a medir este ángulo. Este ángulo nos va a medir 20. ¿Cómo vamos allá en Caucasia? Con el ejercicio. Bien. Sí, bueno. Entonces el ángulo nos va a medir 20 porque sabemos que el ángulo al que le puse el puntico más el ángulo que mide acá 80 que estoy señalando en este momento, ese ángulo tiene que dar esa suma de esos dos tiene que dar 100, ¿cierto? Si aquí ya tengo 80, entonces el otro va a valer 20, ¿cierto? De esa manera los vamos encontrando. Y nos falta todavía un ángulo. Ese otro, el ángulo AED me tiene que medir 80 también. Y el ángulo EBC me tiene que medir 55. 55. Entonces, 50 y 40, 90, 5 y 5, 100, ahí está. Entonces aquí utilizamos estos tres criterios que estoy escribiendo yo aquí. Voy a copiar aquí a un ladito el otro. Medida, ángulo exterior. Listo, ahí estamos. Entonces, bien, por favor practiquen, muchachos, estos conceptos que les podrían caer, por ejemplo, en el punto de cálculo matemático. Bueno, espera un momento y ya vamos a seguir con otro.
Bueno, listo, señores, creo que ya acabaron. Uno que solamente voy a dejar planteado para que ustedes terminen. Se tiene un triángulo cuyas medidas más bien cuyos ángulos miden 5x, 2x más 18, 4x menos 14. Encuentre la medida de sus ángulos. Bueno, pues, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, muchachos, no olviden la figura, siempre, la figura. Entonces, 5x, 2x más 18 y 4x menos 14. ¿Cómo hago yo para despejar esa x? Me lo ponen en una ecuación: 5x más 2x más 18 igual a más 4x menos 14 igual a 180. Suma las x, manda los números para un lado, comienza a despejar la x. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Entonces a ver si copio bien: 5x más 2x más 18 más 4x menos 14 igual a 180. ¿Qué estamos utilizando aquí? La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cierto? Entonces, por suma de ángulos internos. Eso, así como están hoy, deben estar en el examen, pilosos. Del triángulo. Y ya, como dijo el compañerito, muy bien, tienen que juntar los términos semejantes, es decir, van a sumar todas las x. No, pues entonces sigámoslo haciendo acá. Las x serían esta y esta. Entonces sería 5, 6, 7x, 11x, ¿cierto? Entonces, ¿sí puedo escribir abajo? Sí. Eso sería 11x igual, y vamos a pasar todos los números a un solo lado. Entonces sería 180. Este 14 que tiene signo negativo pasa al otro lado sumando. Más 14 menos 18. ¿Cierto? Ya ustedes lo terminan. Bueno, vamos a hacer, yo creo que ya con esto es suficiente como de los de cálculo. Vamos a empezar a hacer ya ejercicios que incluyen demostraciones, donde se utilizan ya los teoremas como tal. Sugerencia, muchachos, en la página 214, 215, en esas páginas hay muchos ejercicios que son parecidos a estos, donde ustedes calculan valores, calculan las medidas de unos segmentos. Entonces, pues para que le peguen la miradita. Bueno, entonces cambiemos ya.
Entonces, muchachos, se tienen dos segmentos paralelos. Se tienen dos segmentos paralelos. O mejor, pongámosle flechitas. Digamos que son dos rectas paralelas. ¿Sí? Ahí no se ven muy paralelas, las figuras son engañosas. Y yo lo compruebo cada día más. Que son AB y CD. Entonces por aquí escribo: hipótesis, recta AB paralela a la recta CD. Aparte de eso, tengo entonces que va a estar atravesado por una transversal, que es la transversal FE. Entonces, FE transversal. ¿A quiénes? A estas rectas de aquí arriba, ¿sí? Transversales a esas de ahí arriba. Tercero, me dan que tengo los siguientes segmentos como bisectrices. Tengo que por acá tengo que por acá tengo, qué pena. Tengo que por acá está la bisectriz EH. Profe, que si pase el favor de repetir. ¿De repetir qué? No, es lo que está ahí escrito, muchachos. Estoy simplemente copiando las hipótesis. AB en paralelo a CD, FE transversal, y ahora estoy trazando un segmento EH. Un segmento EH, bueno, que se puede prolongar, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Va a ser una bisectriz. Entonces, bisectriz. ¿De quién? De FED. Tres, y ahora 4. Voy a tener otro segmento que va a ser FH. Bisectriz de BFE. Sí, esas serían entonces las hipótesis. Por aquí hay un punto L según la figura. La tesis a la que tengo que llegar. Tengo que demostrar que EH es perpendicular a FH. Entonces yo aquí, ¿qué voy a hacer? Lo primero que van a hacer ustedes, muchachos, es van a leer bien las hipótesis y la tesis y van a mirar la figura, ¿sí? Para que tengan una idea del problema y no se pierdan cuando arranquemos. Listo, entonces, yo que lo primero que voy a hacer es que como me dicen que EH es bisectriz, yo voy a decir que acá mide alfa y acá también mide alfa. Pongámoslo más grande. Sí, para que vean la figura. Ya enseguida lo vuelvo a correr, ¿cierto? Que miden alfa y alfa, porque es bisectriz, ¿cierto? Y este de aquí va a ser teta. Y este de aquí va a ser también teta, ¿sí? Teta, teta, alfa y alfa. ¿Por qué? Porque nos dijeron que era bisectriz. Ustedes ya conocen la definición de bisectriz. Entonces hay que arrancar con eso. Profe, por ángulos correspondientes sale como AL, ¿Cuál con cuál? ¿Cuál con cuál? Los dos tetas, profe, porque mire, como se mide que es transversal,
F a la recta A y a la recta Sí, C. a las dos rectas paralelas. Sí, sí. Entonces el pedacito AFL me tiene que medir 180. Y AFL, sí. como usted me dice que FH es bisectriz, entonces sería cortar un ángulo de 90. La mitad de 90 es 45. ¿Por qué? Yo no te entiendo por qué. A ver, tú me estás diciendo AFL es un ángulo llano. Mide 180. Sí, okay. Ahí me quedé. Listo. Por ejemplo, cuando usted le atraviesa la transversal, ya me dice que AF es de 90 y FL es de otros 90. AF es un segmento, no entiendo. AF es un segmento, ¿a qué te refieres? No puede hacer tú me traslado otra punto de diagonal para que la montona me formar un paralelogramo. Esa es la bisectriz, que la otra es otra bisectriz y que por el teorema dice que no se usa la bisectriz. Pues mira, tú sí puedes trazar, tú sí puedes hacer construcciones, una construcción auxiliar y trazar entonces un paralelogramo, ¿cierto? Tú sí lo puedes hacer, pero eso podría, yo creo que eso podría implicar que se complique un poquito el ejercicio. La idea de Kevin no la comprendí muy bien porque pues él no me usó bien como la anotación, no la entendí. Al ser paralelas, atravesadas por una transversal, el ángulo que se me forma aquí no puede ser de 90, eso fue como lo que yo le entendí. Sí, discúlpame si te estoy entendiendo mal. ¿Yo por dónde lo haría? Buscaría alternos internos, muchachos. ¿Sí? Si yo termino de prolongar esto, que de hecho este ejercicio está en el libro, y si en el libro me pusieron estas líneas como punteadas como para que yo lo termine de hacer, eso es porque va a ser por ahí, ¿cierto? Hay que aceptar las sugerencias. Entonces yo diría que como AB y CD son paralelas, esta que yo trazo aquí, ¿cierto? Sería como una transversal también a ellas. Por lo tanto, este ángulo que tenemos aquí me va a medir alfa, ¿cierto? Alternos internos, vean, estos dos. Me va a medir alfa. Si yo me fijo acá, muchachos, este ángulo, ¿cuánto mide? Este ángulo de acá, que yo marqué con rojito, pongámosle un palito, este que yo marqué acá con rojito, ¿qué medida tiene? Sería 180 menos teta menos alfa, ¿cierto? Si aplicamos la suma de los ángulos interiores del triángulo. Este ángulo mide 180 menos teta menos alfa, por suma de ángulos interiores del triángulo. Y si yo me voy para este otro angulito de acá, ¿cierto? Este que estoy señalando ahora en este momento, ¿cuánto va a medir? También va a medir 180 menos teta menos alfa, lo que significa que los dos ángulos van a medir lo mismo, ¿sí? Los dos ángulos van a medir lo mismo. ¿Y qué sucede acá, muchachos? Que tengo dos ángulos que son suplementarios y que miden lo mismo, es decir, ellos dos suman 180 y son iguales. Para que tengan la misma medida y sumen 180, ¿cuál es la única opción que tengo? Que los ángulos sean de 90. Y si son ángulos de 90, entonces van a ser estos lados, este FH con EH, van a ser respectivamente perpendiculares. Por ahí fue por donde pues yo lo vi y me parece que es la forma más viable, pues sin tener que hacer otras construcciones adicionales. Qué pena pues con el compañero, pero no le entendí muy bien lo que me quiso decir. Voy a copiar ahora lo que les acabé de explicar. De pronto alguien no entendió lo que yo planteé, para volverlo a mirar. Está bien. Sí, bueno, allá en Caucasia también. Supongo que eso es un sí, ¿cierto? Entonces, arranquemos con esto más chiquito. Ok. Que si puede hacer favor de repetir acá una muchacha. Claro que sí. Pongámoslo grande otra vez. Yo tengo esta figura, ¿cierto? En la figura a mí me dicen AB es paralelo a CD, ¿cierto? Son paralelos. Me dicen que FH es bisectriz del ángulo LFE. Como es bisectriz, yo por eso escribí aquí teta y teta, ¿cierto?
miden lo mismo porque es una bisectriz. Me dijeron que EH también era bisectriz del ángulo FED. Como es bisectriz, entonces también yo tracé los ángulos y dije que eran alfa y alfa. Hasta ahí yo creo que vamos bien. En la misma figura me hicieron esta proyección. Y como yo estoy en el tema de paralelismo y perpendicularidad, yo sé que los ángulos especiales son un tema fuerte acá, entonces vamos a buscar un ángulo de esos. ¿Cuál encontré? Encontré que se me forman ángulos alternos internos. Acuérdense, muchachos, por acá en una carrerita, acuérdense que cuando, acuérdense que cuando tenemos dos rectas paralelas, ¿cierto? En este caso, a ver cómo es que es. En este caso, yo tengo este ángulo, ¿cierto? ¿Sí? Este es M y este es N, M y N paralelas. Este ángulo va a ser congruente con este otro, ¿cierto? Solo en el caso de que me digan previamente que son paralelas. Si a mí no me dicen que son paralelas, yo no puedo hacer esa aseguración. Ellos dos van a ser congruentes si M y N son paralelas, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que yo estoy diciendo acá. Este ángulo que me mide alfa va a ser también congruente con este otro que por ende medirá también alfa, ¿cierto? Por ángulos alternos internos. Una vez yo tengo esto, ¿cierto? Una vez yo tengo esto, entonces yo puedo plantear cuál es la medida de estos ángulos que hay aquí en H, de los dos ángulos que hay en H. Yo sé que por suma de ángulos internos en un triángulo, yo tengo que 180 va a ser igual a teta más alfa, ¿cierto? Teta más alfa más x más algo que yo no sé, ¿cierto? Si yo despejo, entonces x va a ser igual a 180 menos teta menos alfa, ¿cierto, señores? 180 menos teta menos alfa, lo único que estoy haciendo es despejando. Entonces este angulito va a medir 180 menos teta menos alfa. Si yo me vengo para el otro triangulito, para el triangulito LHF, acá exactamente planteo lo mismo. Este angulito mide 180 menos teta menos alfa. ¿Eso qué significa? Que esos dos ángulos tienen la misma medida, ¿cierto? Así yo no sepa cuánto es teta y cuánto es alfa. Los dos miden 180 menos teta menos alfa. Entonces, ahora bien, si yo tengo todo esto debe medir 180, ¿cierto? Porque es un ángulo llano. Y yo sé que este ángulo de acá es congruente con este otro, ¿cierto? O sea que miden lo mismo. La única opción que tengo es que el uno sea 90 y el otro sea 90, ¿cierto? Para que sean ángulos iguales y sean congruentes. Que no lo vieron así, que se pusieron a escribir mucho y no se dieron cuenta. Entonces digamos que esos dos ángulos medían X y medían X para ustedes, ¿cierto? 180 menos teta menos alfa, para no copiar tanto, digamos que valen X. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que X más X es igual a 180. 180, vas a dividir el 2, ya. No te entendí, por favor, me repites. Por Ya, favor. profe, lo que usted hizo ahí fue lo que le dije. ¿Qué? Que eso que usted hizo ahí fue lo que le dije que hiciera, profe. Sí, bueno, pues eso era lo que no había entendido, qué pena pues. Ahora sí, pongamos por escrito eso, ahora que todos entendemos. Lo más importante, muchachos, es seguir las demostraciones y que no nos perdamos. Entonces, primero, y ahorita ya me queda tiempo para hacer un ejercicio de cuadriláteros. Entonces voy para el numeral 5. En el numeral 5 voy a decir que f de h, que la medida de f de h va a ser igual a la medida de HED igual a alfa. ¿De dónde lo estoy sacando? Eso lo estoy sacando de donde me dicen que H es bisectriz, ¿cierto? Por ser bisectriz.
Aquí porque no me cupo copié de 3, pero ustedes también pudieron haber escrito de bisectriz o algo así. El todo es que nosotros entendamos de dónde es que están sacando las cosas. Sexto, voy a decir lo mismo, pero para el ángulo de arriba. Voy a decir que medida de LFH, es igual a la medida de HFE, igual a teta. ¿De dónde lo estoy sacando? De cuarto. Recuerden pues que eso es por la definición de bisectriz, muchachos, para que se acuerden cuando estudien. Les voy a copiar. Definición de bisectriz. Una vez tenemos entonces eso marcado, voy a decir que el ángulo FLH que la medida de FLH es igual a alfa. ¿Por qué? Alternos internos con HD. Por alternos internos con HED. ¿Por qué puedo decir eso, muchachos? Ojo, solo lo puedo decir por el numeral 1. Si no se dice que las rectas son paralelas, ustedes sí pueden sacar ángulos que sean alternos internos, pero no necesariamente congruentes, ¿cierto? Entonces, congruentes solamente si son paralelas. Paso siguiente. Ahora vamos a plantear la suma de los triángulos. Es más, muchachos, hagámoslo diferente, hagámoslo con ángulo exterior para que se terminen de aprender ese teorema. Vean que ahí también podemos hacer triángulo exterior, ¿sí? Ahí también podemos hacer ángulo exterior. Yo creo que ya todos hicieron la figura, pueden ver en sus mismos cuadernos para no ponerla grande otra vez. Podemos plantear ángulo exterior, ¿cierto? Entonces voy a escribir a este lado. Esto ya lo terminaron de copiar. No, pero es semántico. Sí. Bueno, ahora sí. Entonces, este lado. Voy a decir que el ángulo FHL es exterior al triángulo FHE. ¿Cierto? El ángulo FHL es exterior al triángulo FHE. Por lo tanto, la medida de FHL, la medida del triángulo FHL va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, ¿cierto? Entonces va a ser teta más alfa. ¿Cierto? Lo estamos haciendo de otra manera, muchachos. Ahorita lo hicimos utilizando la suma de los ángulos internos del triángulo. Ahora lo estamos haciendo utilizando la medida del ángulo exterior. Y lo mismo voy a decir para el siguiente triángulo. Un momento, por favor.
¿Listo, señores? Entonces, sigamos número 9. ¿Esto de dónde salió, cierto? Por ser ángulo exterior, ¿cierto? Entonces, 9. Voy a decir FHE es exterior. ¿Exterior a quién? Al triángulo FLH. Por lo tanto, entonces, la medida de FHE es igual también a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué cuál es? También teta más alfa. FHL es congruente con FHE. ¿De dónde? De los numerales 8 y los numerales 9. ¡11! Ay, gracias muchachos, gracias. FHL más medida de FHE es igual a 180. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque forman un par lineal. ¿Cierto? Al formar un par lineal suman 180. 12, aquí ya podemos decir, ¿cierto? Ya sabemos que forman 90 grados, entonces FH perpendicular a EH de 11. Pues aquí faltó la división, decir que era igual a 90, pero pues eso ya es como evidente para que terminemos. Ya ustedes si quieren agregan el pasito. Agregan en el pasito 12 que la medida de FHL es 90 y la de FHE también es 90, ¿sí? Y ahí terminan diciendo esto. Porque es que me está preocupando que está muy tarde y quiero hacer un ejercicio de cuadriláteros. Listo, señores, vamos entonces a pasar. En estos ejercicios de cuadriláteros yo creo que más bien les voy a decir cómo hacerlo. Pues no lo voy a hacer así formalmente, porque quiero abarcar un poquito más. Ya les va a quedar como tarea que ustedes los organicen bien. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Que los de cuadriláteros no los voy a hacer pues así punto a punto en la demostración, sino que quiero hacerles como el esbozo para que ustedes sepan cómo se hace. Bueno, espero un minuto más para pasar de hoja. Listo. Entonces les voy a dictar, muchachos, ejercicio de cuadriláteros. En un rombo se trazan las alturas. En un rombo se trazan las alturas de los 4 triángulos que determinan sus diagonales. Punto. Demostrar que los pies de las alturas son los vértices de un rectángulo.
qué pena demostrar que qué. Demostrar que los pies de las alturas son los vértices de un rectángulo. ¿Cuáles son los pies de las alturas, muchachos? Los pies de las alturas van a ser el punto de intersección de la altura con el lado, ¿cierto?, al cual se le trazó esa altura. En este caso, H1, H2, H3, H4 van a ser entonces esos pies de las alturas. Entonces, señores, voy a decir como hipótesis, primero que tengo AB, CD, rombo. Sugerencia, traten de dibujar la figura lo más parecida a lo que les están pidiendo como tal. Si es un rombo, háganla bien rombo, no la vayan a hacer cuadradita ni la hagan como un paralelogramo, porque entonces eso les puede ayudar a que ustedes se equivoquen. Háganla con bastante forma de rombo. Cuando les pidan un cuadrilátero, háganlo en deforme, lo más raro que se les ocurra, para evitar que vayan a sacar de pronto conclusiones aceleradas. Entonces tenemos que ABC es un rombo, tenemos que AC y DB diagonales. Tercero, pongamos por aquí un punto O. Pongamos que OH1, OH2, OH3, OH4, alturas, dejémoslo así simplemente. ¿Qué más tenemos? A ver, se trazan las alturas de los cuatro triángulos que determinan. Ya, eso es todo. Tesis. Tenemos que demostrar que los pies de esas alturas son los vértices de un rectángulo. O sea que H1, H2, H3, H4, rectángulo. ¿Qué es lo primero que debemos demostrar? No podemos llegar de una vez a que es un rectángulo. Primero vamos a demostrar que es un que en Puerto de Río lo dije mucho. Antes de demostrar que algo era un rectángulo. Paralelogramo. Primero, muy bien, vamos a demostrar que es un paralelogramo. Después de saber que es un paralelogramo, ya de una nos vamos a que es un rectángulo. Primero que todo, ¿yo por dónde me voy a meter? Como ya sé que es un rombo, yo sé que estos ángulos son congruentes, ¿cierto? Y a su vez, estos de acá. Vean que no los puse todos congruentes, sino solamente los que se encuentran el uno al frente del otro. La diagonal me determina ángulos congruentes en los vértices del triángulo. Tengo esto. También, ¿qué más tengo? Tengo que por ser un rombo, los lados son congruentes, ¿cierto? El rombo es una figura equilátera. Por tanto, entonces, muchachos, ¿cómo son los cuatro triangulitos que se me determinan ahí? Proceso paralelo. ¿Cómo? Congruentes. Al ser congruentes, muchachos, las alturas trazadas a lados correspondientes en triángulos congruentes también van a ser congruentes. Entonces, hagámosle una marquita aquí. Las alturas también, eso sí se ve, las alturas van a ser congruentes. Entonces voy a ir escribiendo eso rápidamente, muchachos. Y vamos para 4, ¿sí? Entonces, ángulos, a ver cómo escribimos esto.
escribe, no, pues es que eso no se puede escribir como rápido, ¿cierto? DAC congruente con CAB congruente con ACD ACB congruente con ACB. Eso es propiedad de rombo. ¿Qué cuál propiedad es? La propiedad de rombo, diagonales. Y con eso entonces ya uno sabe cuál es, ¿cierto? Quinto, voy a decir lo mismo. A de B congruente con C de B, C de B congruente con ABD, ABD congruente con CBD, con CBD. También propiedad rombo diagonales. Específicamente, ¿cuál es? La de que diagonales bisecan ángulos. Pues para que estudien, diagonales bisecan los ángulos opuestos. Una vez que tengo eso, 6, puedo decir que AD congruente con AB, congruente con BC, congruente con CD. ¿Por qué? Por ser rombo, ¿cierto? Un rombo ya sabemos que tiene todos sus ángulos congruentes. Entonces ya dije todo lo de los ángulos, ya dije todo lo de los lados. 7, voy a decir que los triángulos ADO congruente con ABO, congruente con CBO, CDO congruente con CBO. ¿Por qué casos? Por el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Cuáles fueron esos lados? Y esos ángulos. Entonces, en 6, yo subo esto un poquito. 4 y 5. ¿Cuáles específicamente? Pues eso ahí no es tan importante. Consecuencia de aquí, las alturas son congruentes. Yo creo que se está entendiendo porque es lo mismo pues que ya había dicho al comienzo, ¿cierto? Lo que les había explicado. Profe. Sí, dígame. Buenos días, habla con Claudia. Hola Claudia, dígame. Profe, ¿usted me confirma si los estudiantes siempre van a tener el quiz con usted? Conmigo no puede ser. Depende, a ver, si los quizzes caen viernes, serían conmigo. Y si no, les toca con el profesor Jorge Betín. Profe, la pregunta es... Que si hoy tenemos quiz. Que si, es que ellos me habían dicho que tenían quiz con usted y me dijeron sí. ya que ni tenían. Sí, es que ellos tenían hoy quiz, pero resulta que a Caucasia no les habían dicho y los jóvenes tampoco habían mirado el cronograma. Entonces lo aplazamos para el siguiente miércoles, pero se suponía que era hoy pues, pero no se va a hacer. Muchas gracias pues por estar presente, pero no, se aplazó para que los de Caucasia se preparen un poquito más. Bueno, profe, entonces le agradecería que por el interno de las evaluaciones, entonces me diga cuántos son los estudiantes, si hay que imprimir algún quiz o va a ser aquí en el aula. No, los quizzes van a ser acá en el aula y los parciales, esos sí son impresos. Ok. Para que sea más fácil para usted. Listo. Bueno, pues Claudia, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, señores, vamos ahí bien, ¿cierto? Lo único que dije fue utilizar la propiedad de los ángulos. Las diagonales me bisecan los ángulos opuestos, ¿cierto? Me forman ángulos congruentes. A este lado también, ¿cierto? Tanto vertical como horizontalmente. Dije que los lados por ser rombo eran congruentes, que fue lo que marqué en amarillo, y de ahí saqué la congruencia de los triángulos, ¿cierto? Hasta ahí yo creo que no hay ningún misterio. Ahora lo siguiente, como ya tengo eso, ya puedo
sacar entonces una conclusión. La conclusión que sería la congruencia respectiva de los ángulos y de los lados, pero eso no me importa mucho. Lo que me va a interesar decir en este momento es que OH1 es congruente con OH2, congruente con OH3, congruente con OH4. ¿Por qué son congruentes? Porque son alturas correspondientes en triángulos congruentes. Alturas correspondientes en triángulos congruentes. Es decir, vean que la altura fue trazada en los 4 triángulos al lado amarillo, ¿cierto? O verde, yo no sé de qué color lo están viendo. Entonces son alturas correspondientes en triángulos congruentes. Si yo cierro esto acá, ¿cierto? Yo quiero demostrar que lo que acabé de marcar con lapicero rojo es un ¿qué? Ya se me olvidó. Es un rectángulo. Primero voy a decir que es un paralelogramo. En este caso, muchachos, la propiedad que yo puedo ver acá, yo no me puedo meter por la paralela media porque es que yo no sé si H1 y H2 es un punto medio. Ahí no puede utilizar la propiedad que todos los ángulos son de 90 grados y por definición de rectángulo ya te sale, no. No, si antes quieres demostrar que es un rectángulo, tú no puedes decir que los ángulos son de 90, ¿cierto? Sería antes utilizar como la tesis. Ahí lo que podemos decir son las propiedades de las diagonales. Si ustedes se acuerdan bien, había una propiedad para los paralelogramos que decía lo siguiente. Que con ustedes en Puerto Berrío lo hice con dibujito, en Caucasia pues yo no sé cómo lo haya hecho el profesor Betín. Las diagonales en un paralelogramo se bisecan, es decir, forman segmentos congruentes entre ellas, ¿cierto? Vean que acá tenemos segmentos congruentes. Entonces por este lado ya tenemos que es paralelogramo. Y para completar, si ya cogemos las propiedades como tal del rectángulo, esto no es un rectángulo, cogemos ya las del rectángulo. Una de las propiedades que utiliza las diagonales, ¿qué es lo que dice, muchachos? Repasen las propiedades, ¿qué es lo que dice? Una de las propiedades del rectángulo. Congruentes. Son congruentes. Entonces, al bisecarse, me forman 4 segmentos congruentes, ¿cierto? Y vean que exactamente eso es lo que tenemos acá en la figura. 4 segmentos que son congruentes. Sin embargo, no podemos cantar victoria todavía. ¿Qué pasa si esto no es colineal, no está, digamos, formando una línea recta? ¿Qué pasaría si al yo hacer un zoom, digamos que yo tengo como esto así, si al yo hacer un zoom fuera uno así y uno así, uno como de para abajo y uno de para arriba? Entonces primero tengo que garantizar que estos lados respectivamente son entonces paralelos o son del mismo segmento. Entonces ya voy para allá que ya vamos a terminar. ¿En qué número íbamos, por favor, compañeros? Que se me perdió la hoja. ¿En qué numeral íbamos? En el 8, ahora bien toca el 9. Toca el 9, bueno. Entonces 9. 9. Voy a decir que yo sé que DA es paralelo a CB, ¿cierto? Que eso lo sabemos por ser rombo. Y yo tengo que OH1 es perpendicular a DA, porque me dicen que es altura. También tengo que OH3 es perpendicular a CB, ¿cierto? Por la hipótesis donde decíamos que era una altura. Ya la hipótesis era 3.
Si yo tengo que DA y CB son paralelas y que OH1 es paralelo a DA, perpendicular a DA, y OH3 es perpendicular a CB, yo voy a tener que OH1 es paralelo a OH3. Si yo hago por aquí un dibujito, lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo este par de rectas que son paralelas. Si yo tengo que esta es perpendicular a una recta y tengo una segunda que también es perpendicular, ¿cierto? Si es perpendicular a la una, es perpendicular a la otra. Entonces ellas dos entre sí, ¿cómo son? Paralelas, ¿cierto? Ellas dos son paralelas. Entonces eso es lo que estoy diciendo ahí. Entonces 10, 12, voy a tener que OH1 es paralelo a OH3. Como OH1 y OH3 son paralelas. Hola. ¿Cómo que OH1 paralelo a OH3? Sí, OH1 es paralelo a OH3. Tú aquí no puedes garantizar que sean la misma recta todavía. De ahí lo que vamos a decir es esto, que como ambas, digamos que yo tengo esto, H1, H3. Tengo esto, muchachos. OH1 es esto y OH3, en la figura la tenemos como así. OH1 es esto, OH3 es esto, ¿cierto? Con lo que acabé yo de demostrar, como ambas son perpendiculares a dos rectas que son mutuamente paralelas, ellas dos, estas dos también van a ser paralelas entre sí. Pero como pasan por un punto en común, entonces lo único que puedo decir es que son la misma recta, ¿sí? Que están sobre la misma recta. Conclusión, entonces vamos a tener H1 o H3, ¿sí? Profe, gracias. Es eso, ese es el razonamiento que estoy haciendo, porque así en la figura de pronto pareciera, pero no se ha demostrado. Entonces voy para 13. En 13, como son paralelas, recuerden que esto lo sacamos por los teoremas de perpendicularidad que ya vimos, ¿cierto? Y que ustedes, los de Caucasia, vieron allá también. Entonces OH1 es paralelo a OH3 y vamos a tener, ¿cómo es? H1 o H3 colineal por estar sobre la misma recta. Ahora sí podemos pasar a decir de una vez lo que necesitamos. Como tenemos que OH1 con OH2, con OH3, con OH4, es decir, que todas las alturas son congruentes, entonces ahí vamos a aplicar la propiedad de las diagonales que dijimos hace un momentico. Entonces vamos a decir que H1, H2, H3, H4 es paralelogramo porque las diagonales se bisecan. Y después vamos a decir 15. H1, H2, H3, H4 es rectángulo porque las diagonales son congruentes y se bisecan. ¿Y de dónde saqué estos dos puntos? Donde dijimos que las alturas eran congruentes. ¿Qué numeral era ese, muchachos? Donde dijimos de las alturas. 8. De 8. Bueno, y ese sería entonces ya todo nuestro ejercicio. Entonces vean, muchachos, que aquí ya estamos involucrando tanto la congruencia de triángulos como
los teoremas que vimos sobre cuadriláteros y paralelismo. Ese ejercicio es un ejercicio que tiene todo. Con lo que hicimos para demostrar que OH1 y H3 eran colineales, con eso demostramos los primeros teoremas de paralelismo y perpendicularidad, los usamos. Y en la segunda parte ya hicimos entonces uso de los teoremas de cuadriláteros. Ahora les quiero plantear algo, no para hacerlo, sino para que vean la figura y lo importante de que tomen el sentido de las manecillas del reloj. Voy a dejar este pedacito acá. Entonces veanlo, les dicto. En un cuadrilátero ABCD, se tiene AC congruente con BD, DAB congruente con CBA, DAB con CBA, AB paralelo a CD, AD no paralelo a BC. Entonces estas serían como mis hipótesis. En un cuadrilátero ABCD se tiene que AC congruente con BD, DAB congruente con CBA, AB paralelo a CD y AD no paralelo a BC. Demostrar que ABCD es un trapecio isósceles, que eso lo vieron con Betín. Entonces, muchachos, la importancia de la figura. Una vez copien, me dicen para hacerles la figurita. Bueno, entonces, primero tenemos un cuadrilátero ABCD, ¿cierto? En ese cuadrilátero ABCD, a mí me dicen que AB es paralelo con CD. Entonces, yo sin hacer nada por encimita, yo sé que eso va a ser algo así como A, B, C y D. Tiene que ser así porque estoy siguiendo este orden, ¿sí? A, B, C, D. Eso lo voy a tomar como base para hacer la figura. Voy a empezar entonces con el punto 3, con este 3 de acá. Me dicen que AB es paralelo a CD. Entonces AB paralelo a CD, ¿sí? Después me van a decir que AD, ay muchachos, me equivoqué aquí con una cosita. Esto es no paralelo, ¿sí? Me dicen que AD no paralelo a BC. Entonces yo ya voy a saber que es que esos van a ser los lados no paralelos de un trapecio. Entonces esto va a venir siendo como así. Y ahí ya tengo esta y ya tengo esta, ¿cierto? Sí hicieron la corrección, ¿cierto? Vean pues lo importante que es la figura. Luego DAB va a ser congruente con CBA. ¿Y qué más tengo? Tengo que AC congruente con BD, que las diagonales son congruentes. Esa es la figura y con esa es la figura con la que hay que trabajar. Si yo no me hubiera fijado en ese sentido de las manecillas del reloj, yo pudiera haber hecho lo siguiente. Entonces esta es una figura buena, ¿cierto? Ahora voy a hacer una figura mala.
voy a decir, voy a coger la tercera. Voy a decir, AB es paralelo a CD. Vean por la tercera. AB es paralela a CD. Entonces estoy escribiendo la carrera y vean que no me di cuenta. Arriba yo copié de este lado. Abajo, como iba leyendo, yo AB con CD. Listo. Luego, AD no paralela con BC. Ah, perfecto. Pues eso se está cortando. Eso no es paralelo. Bueno, entonces yo termino de hacer la figurita acá. Luego, ¿qué tengo? Que AC es congruente con BD. Vean lo que me está resultando aquí. De una me está resultando un trapecio. Eso se les hizo una figura mal hecha, solamente porque no me fijé y no seguí las manecillas de reloj. Y finalmente tengo que en 2 el ángulo DAB, este de acá, es congruente con CBA. Vean la figura que sacó, que pudo haber sacado alguien haciendo una mala interpretación, y la figura que pudo haber sacado otra persona haciendo una buena interpretación. Entonces esto es para que le presten mucha atención a el sentido de las manecillas de reloj, ¿sí? Prácticamente para eso es que les hice esta parte de ejercicio. Ya les queda pues en adelante que estudien, lo pueden terminar de demostrar. Recuerden que la figura correcta es esta, ¿cierto? La figura correcta es la de arriba, para que terminen de hacer el ejercicio. Y el otro miércoles nos estaríamos ya encontrando para el quiz. Bueno, no se encuentran conmigo, con el profe. ¿Se entendió esto? Esto de las manecillas de reloj. Sí, profe. Bueno, pilas pues, que yo lamentablemente estoy segura de que al menos va a haber uno elevado que haga una figura diferente, nada menos por culpa de esto. Entonces no voy a tener piedad con esto. Profe, Hola. ¿En qué página están esos ejercicios para uno estudiar, para repasar? ¿En qué página del libro? ¿Qué página están? Espera. Están en la... Al final de cuadriláteros, página 218, 219, 220, 221. Mejor dicho, hay un capitulito que es solo de cuadriláteros. En todo ese capítulo los vas a encontrar. Muchas gracias. Ok, mucha suerte pues muchachos, que les vaya, Listo. que les vaya muy bien. Las trompitas estaban bonitas, ¿no? Querían que fuera el